Un agricultor con dificultades encontró a 3 excursionistas exhaustos en su propiedad después de haber estado perdidos durante 2 días sin agua. Les dio refugio, comida y direcciones para regresar al sendero principal. No pensó más en ello, pero horas después, un alguacil del tribunal llegó a su puerta con una citación oficial para comparecer ante un juez estatal. Hola a todos. Bienvenidos a Tales Ambald. Empecemos. Dan Morrison había estado luchando para mantener viva la granja familiar durante 3 años, desde que comenzó la sequía y colapsaron los precios de los cultivos. La propiedad de 400 acres en la zona rural de Colorado había pertenecido a su familia durante 4 generaciones. Pero eso no significaba mucho para el banco cuando los pagos de la hipoteca estaban atrasados 6 meses. Esa mañana estaba revisando su sistema de riego, tratando de aprovechar cada gota de agua de su pozo defectuoso, cuando escuchó voces que venían del pasto oriental. Eso fue extraño. La ruta de senderismo más cercana estaba a 8 kilómetros de distancia y la mayoría de la gente seguía los caminos marcados a través del bosque nacional. Dan se subió a su vehículo todoterreno y condujo hacia las voces. Lo que encontró le hizo olvidar por completo sus problemas con el agua. 3 personas estaban sentadas a la sombra que pudieron encontrar bajo un roble desaliñado. 2 mujeres y un hombre, probablemente de entre 20 y 30 años, luciendo absolutamente exhaustos. Sus ropas estaban rasgadas, sus rostros quemados por el sol y tenían el aspecto hundido de quienes han caminado durante mucho tiempo. Dan se detuvo y apagó el motor. ¿Estáis bien, amigos? La mayor de las 2 mujeres levantó la vista, aunque agotada y desaliñada, se comportaba con cierto aplomo que sugería que estaba acostumbrada a estar a cargo. Estamos perdidos, dijo simplemente. Llevamos 2 días caminando y creo que en algún punto tomamos un camino equivocado. 2 días. Dan miró sus botellas de agua vacías mientras estaban acurrucados a la sombra. ¿Cuándo fue la última vez que bebiste agua? Ayer por la mañana, dijo el hombre. Racionamos lo que teníamos, pero Dan no necesitaba oír más. 2 días bajo el sol de Colorado sin suficiente agua era peligroso, potencialmente fatal. Mi granja está justo al otro lado de esa cresta. Vamos a traerte agua y comida. Luego veremos cómo llevarte de vuelta al sendero. El alivio en sus rostros fue inmediato. Dan los ayudó a subir a su vehículo todoterreno e hizo 2 viajes para llevar a todos de regreso a la casa. Su esposa Beth estaba colgando la ropa cuando llegaron, e inmediatamente asumió el papel de cuidadora. Dios mío, mírense ustedes 3. Dan, llévalos a la cocina. Durante la siguiente hora, Beth se apresuró a preparar sándwiches mientras Dan les proporcionaba agua, bebidas deportivas y primeros auxilios básicos para sus cortes y quemaduras solares. Los excursionistas se presentaron como Sarah, Mike y Claire. Habían intentado hacer una caminata de 3 días por el campo, pero el segundo día fracasaron. Pensábamos que estábamos siguiendo el sendero Blue Creek, explicó Sarah, pero obviamente no era así. Dan sacó un mapa topográfico y les mostró dónde estaban realmente. El sendero Blue Creek Trail está a unas 8 millas en esa dirección. Has estado caminando paralelo a él, pero en el valle equivocado. ¿8 metros? Mike parecía devastado. Hemos estado caminando en círculos. No círculos, dijo Dan. Simplemente la dirección equivocada. Aquí a los excursionistas experimentados les pasa todo el tiempo. Claire, que había estado en silencio durante la mayor parte de la conversación, finalmente habló. Señor Morrison, no podríamos agradecerle lo suficiente si no nos hubiera encontrado. Al final habrías encontrado tu camino, dijo Dan, aunque en privado no estaba tan seguro. La siguiente fuente de agua en la dirección en la que se dirigían estaba a 15 millas de distancia. ¿Qué te debemos por la comida y la ayuda? Sarah preguntó, buscando su billetera. Dan levantó la mano. Nada. Estabas en apuros y te ayudamos. Eso es lo que hacen los vecinos aquí. Sarah miró alrededor de la modesta casa de campo,
fijándose en los muebles desgastados y la pila de facturas en el mostrador de la cocina que Beth había tratado de ocultar. ¿Estás seguro? Al menos estaremos encantados de pagar la comida. Positivo, dijo Dan. BTH. Puedes prepararles algo de agua extra y bocadillos para la caminata de regreso. Beth ya estaba llenando botellas de agua. Por supuesto. Y te estoy preparando sándwiches para el camino. Sin argumentos. Dan cargó a los excursionistas en su camioneta y los condujo hasta el camino de acceso que los llevaría de regreso al Blue Creek Trail. Fue un viaje de 30 minutos en cada dirección. Tiempo que probablemente debería haber dedicado a trabajar en su sistema de irrigación, pero no podía simplemente señalarles la dirección correcta y esperar lo mejor. Gracias de nuevo, dijo Sara mientras recogían sus mochilas. Tú y tu esposa sois salvavidas. Literalmente. Ten cuidado ahí afuera, respondió Dan. Y manténgase en los senderos marcados. Dan condujo a casa pensando en los excursionistas y esperando que regresaran sanos y salvos. Beth lo recibió en la puerta con una mirada preocupada. Dan, mientras no estabas, alguien llamó por la hipoteca. Quieren programar una reunión la próxima semana. A Dan se le encogió el estómago. Esperaba ganar más tiempo. Quizás obtenga lo suficiente de la cosecha de otoño para hacer un pago. Pero si el banco convocaba reuniones, eso generalmente significaba un proceso de ejecución hipotecaria. ¿Qué les dijiste? Que volveríamos a llamar. Dan, ¿qué vamos a hacer? Dan miró los campos que su bisabuelo había plantado por primera vez, el granero que su abuelo había construido, la casa donde había nacido su padre. No lo sé, Beth. Honestamente no lo sé. Dan no tenía idea de que su simple acto de ayudar a 3 excursionistas perdidos estaba a punto de cambiarlo todo. La mañana siguiente comenzó con otra llamada del banco. Este es más urgente. Dan estaba intentando arreglar una bomba rota cuando sonó su teléfono. Señor Morrison, ella es Janet de First National. Necesitamos programar esa reunión para esta semana en lugar de la próxima. ¿Puedes venir el jueves por la mañana? Dan sintió que las paredes se cerraban. El jueves está bien. Después de colgar, Dan se sentó en el portón trasero de su camioneta y miró su granja en decadencia. El maíz se atrofió por falta de agua. Los campos de heno eran marrones. Incluso si pudiera hacer el pago de la hipoteca de este año. ¿Cuántos años más podría aguantar? Todavía estaba sentado allí cuando un sedán negro entró en su entrada. Placas del gobierno. El corazón de Dan empezó a latir con fuerza. ¿Les había pasado algo a los excursionistas? ¿Presentaron cargos por alguna razón? Un hombre con traje salió del vehículo llevando en la mano un sobre de aspecto oficial. Daniel Morrison. Ese soy yo. Soy el alguacil del Tribunal Williams. Tengo una citación para que usted comparezca ante la jueza Patricia Henley de la Corte Suprema del Estado de Colorado. Dan sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Corte Suprema? ¿Qué pudo haber hecho para merecer la atención del tribunal más alto del Estado? ¿De qué se trata esto? Solo estoy aquí para entregar la citación, señor. Debes comparecer ante el Tribunal Estatal en Denver a las 10 de la mañana de este viernes. Dan tomó el sobre con manos temblorosas. El sello oficial de la Corte Suprema de Colorado estaba grabado en la parte superior. Dentro había un lenguaje legal que no entendía, pero el mensaje era claro. Su aparición era obligatoria. Después de que el alguacil se fue, Dan se sentó en los escalones de entrada tratando de darle sentido a lo que estaba sucediendo. Beth salió y leyó la citación por encima de su hombro. Dan, ¿qué hiciste? Nada. Ayer ayudé a unos excursionistas y hoy me citan ante el Tribunal Supremo. No tiene sentido. Beth se quedó en silencio por un momento. No creerás que esos excursionistas están presentando cargos, ¿verdad? Quizás están diciendo que los retuviste contra su voluntad o algo así. Dan pensó en Sara, Mike y Clare. Parecían sinceramente agradecidos por su ayuda, pero la gente puede ser impredecible, especialmente cuando intervienen abogados.
¿Era posible que lo estuvieran demandando, alegando que los ponía en peligro? Debería llamar a un abogado, dijo Dan. ¿Con cuánto dinero, Dan? Apenas podemos comprar alimentos. Esa noche, Dan no pudo dormir. Continuó reproduciendo su interacción con los excursionistas, tratando de pensar en cualquier cosa que pudiera haber dicho o hecho que pudiera interpretarse como incorrecta. Él los había ayudado, los había alimentado y los había llevado de regreso al sendero. ¿Cómo podría esto resultar en una citación a la Corte Suprema? El viernes por la mañana llegó demasiado rápido. Dan se puso su único traje, el que había usado en el funeral de su padre, y condujo las 2 horas hasta Denver. El edificio de la Corte Suprema del Estado de Colorado era intimidante. Todas las columnas de mármol y la arquitectura formal están diseñadas para recordar a la gente el poder de la ley. Dan encontró la sala del tribunal correcta y fue dirigido a un asiento en la primera fila. La sala estaba más llena de lo que esperaba, con lo que parecían periodistas y fotógrafos en la pared del fondo. Todos de pie para la honorable jueza Patricia Henley. Dan se quedó con todos los demás mientras una imponente mujer vestida de judicial entraba en la sala del tribunal. La jueza Henley parecía tener unos 60 años, cabello plateado y un tipo de presencia que imponía respeto inmediato. Por favor, tome asiento, dijo el juez Henley. Señor Daniel Morrison, por favor, acérquese al estrado. Dan avanzó con piernas temblorosas, seguro de que estaba a punto de ser acusado de algo que no entendía. Pero lo que ocurrió después lo dejó completamente sin palabras. Señor Morrison, comenzó el juez Henley. Hace 3 días, usted proporcionó ayuda y asistencia a 3 excursionistas que se habían perdido en su propiedad. ¿Es eso correcto? Sí, su señoría. Y les proporcionaron agua, comida, refugio y transporte de regreso a un lugar seguro, sin pedir nada a cambio. Dan estaba confundido por el tono formal, pero respondió honestamente. Sí, señora. Necesitaban ayuda. La jueza Henley sonrió y, de repente, su actitud severa se suavizó. Señor Morrison, una de esos excursionistas era mi hija Sara. Ella me llamó el martes por la noche para contarme sobre un granjero que posiblemente le salvó la vida a ella y a sus compañeros. Dan sintió que sus rodillas se debilitaban. La hija del juez. Había ayudado a la hija del presidente de la Corte Suprema del Estado. Señoría, no lo sabía. Por supuesto que no lo hiciste. Y es exactamente por eso que estás aquí hoy. El juez Henley señaló hacia la concurrida sala del tribunal. Señor Morrison, lo que usted hizo representa lo mejor de lo que significa ser un buen vecino y un buen ciudadano. Veías a gente necesitada y les ayudaba sin cuestionarlos y sin esperar recompensa. Dan miró alrededor de la sala del tribunal, comprendiendo finalmente por qué había periodistas presentes. Señor Morrison, por el poder que me ha conferido el Estado de Colorado, es un honor para mí entregarle el premio del gobernador al heroísmo civil. Un ayudante se acercó con un certificado enmarcado y una medalla. Dan los aceptó con manos temblorosas. Además, el juez Henley continuó. El Estado de Colorado se complace en anunciar que su granja ha sido seleccionada para la subvención para la preservación del patrimonio rural. Este programa brinda asistencia financiera a las granjas familiares que representan el patrimonio agrícola de nuestro estado. Otro ayudante le entregó un sobre a Dan. La sala del tribunal quedó en silencio cuando Dan abrió el sobre. Se quedó mirando, parpadeó y volvió a mirar. 150,000 pesos. El número parecía surrealista, como si perteneciera a la vida de otra persona. Dan miró fijamente el cheque, convencido de que estaba alucinando. Señoría, no puedo aceptar esto. Solo estaba ayudando a la gente. Señor Morrison, es exactamente por eso que usted se lo merece. La subvención para la preservación está diseñada para ayudar a familias como la suya a seguir trabajando la tierra que ha pertenecido a sus familias durante generaciones. Según los registros del condado, su granja ha pertenecido a la familia Morrison desde 1924. Sí, señora.
Mi bisabuelo fue el propietario de este lugar. Entonces esta subvención garantizará que permanezca en su familia durante otra generación. La ceremonia continuó con discursos de funcionarios estatales sobre la importancia de la buena ciudadanía y los valores comunitarios. Dan soportó todo eso en un día, todavía con el cheque en la mano que salvaría su granja. Después, cuando la multitud se dispersó, una joven se le acercó. Era Sara, la excursionista a la que había ayudado, ahora vestida profesionalmente y sin parecerse en nada a la mujer exhausta que había encontrado debajo del roble. Señor Morrison, quería agradecerle nuevamente y disculparme por no decirle quién era mi madre. ¿Por qué lo harías? Erais excursionistas perdidos. Te ayudé porque necesitabas ayuda. Sara sonrió. Eso es exactamente lo que le dije a mi madre. Ella dijo que así supo que eras alguien especial. La jueza Henley se unió a ellos, todavía vistiendo su toga judicial. Señor Morrison, quiero que sepa que este premio no es solo simbólico. Sara me contó sobre su granja, sobre las facturas que vio, sobre la sequía que están combatiendo. El dinero de la subvención viene con apoyo de Extensión Agrícola para ayudarle a implementar técnicas de conservación de agua y diversificar sus cultivos. Dan se sintió abrumado. Señoría, no sé qué decir. Di que seguirás siendo el tipo de persona que se detiene a ayudar a los extraños. El mundo necesita más personas como tú. 6 meses después, Dan estaba en sus campos recién irrigados, viendo cómo su mejor cosecha de maíz en 5 años se mecía con la brisa. La subvención para la conservación le había permitido perforar un pozo más profundo, instalar sistemas de irrigación eficientes y diversificar su producción hacia cultivos resistentes a la sequía que en realidad eran más rentables que su antigua explotación de maíz y heno. Beth se unió a él en la cerca llevando una foto de limonada. El agente de extensión del condado llamó. Las parcelas de demostración están funcionando tan bien que quieren utilizar nuestra granja como modelo para otras propiedades patrimoniales. Dan aceptó la limonada agradecido. La ironía no pasó inadvertida para él. Que ayudar a 3 excursionistas sedientos había llevado a resolver sus propios problemas de agua. ¿Sabes en qué sigo pensando? Dijo Dan. ¿Qué es eso? El juez Henley dijo que Sara la llamó el martes por la noche. El alguacil se presentó el miércoles por la mañana con esa citación. Si hubiera sabido quién era Sara, quizás habría actuado de manera diferente. Quizás haya estado pensando en lo que podría obtener al ayudarlos. Beth asintió. Pero tú no lo sabías. Solo ayudaste porque necesitaban ayuda. Eso es lo que lo hizo real. Un camión venía por la entrada de su casa, levantando polvo del camino de grava. Dan reconoció el vehículo. Era Mike, uno de los otros excursionistas a los que había ayudado ese día. Mike salió de su camioneta con una gran sonrisa. Dan, ¿cómo está la granja? Mejor de lo que ha sido en años. ¿Qué te trae por aquí? Quería volver a ver el lugar y darte esto. Mike le entregó a Dan una tarjeta de presentación. Estoy iniciando una empresa de ecoturismo y me gustaría asociarme con usted. Visitas de agurismo, cenas en la mesa de la granja y tal vez algún campamento nocturno en sus pastos traseros. Dan miró la tarjeta. ¿Quieres traer turistas a mi granja? Dan, tienes 400 acres de hermosa tierra. Estás implementando técnicas de conservación de vanguardia y eres el tipo de persona que la gente quiere conocer. Creo que podemos construir algo realmente especial aquí. 6 meses después, Dan estaba mostrando su granja a un grupo de visitantes, explicando cómo el nuevo sistema de irrigación había triplicado el rendimiento de sus cultivos utilizando la mitad del agua. La aventura del agurismo había despegado más allá de las expectativas de todos. La clave, dijo Dan al grupo, es trabajar con la tierra en lugar de contra ella. Cuando dejamos de intentar forzar el crecimiento de cultivos tradicionales en condiciones de sequía y comenzamos a plantar lo que prospera naturalmente aquí, todo cambió. Después del recorrido, Dan encontró a Beth en su cocina, que había sido remodelada con las ganancias del negocio del turismo. Estaba preparando la cena para sus invitados,
algo que descubrió que le encantaba hacer. El juez Henley llamó. Beth dijo que quiere traer a un grupo de legisladores estatales el próximo mes para ver las técnicas de conservación en acción. Dan sonrió. La jueza Henley se había convertido en una amiga durante el año pasado y a menudo traía a grupos VIP para ver lo que ella llamaba un ejemplo perfecto de cómo la inversión del gobierno en buenas personas crea un cambio positivo duradero. ¿Sabes lo que aprendí de todo esto?, Dan dijo, mirando la próspera granja que casi se había perdido por una ejecución hipotecaria. ¿Qué es eso? La mayor parte de las cosas buenas de este mundo ocurren cuando nadie lleva la cuenta. Ayudas a alguien porque necesita ayuda, no porque esperas algo a cambio. Beth asintió. Y a veces, cuando no llevas la cuenta, el universo la lleva por ti. Esa tarde, Dan caminó por sus campos mientras el sol se ponía detrás de las montañas. El maíz era alto y verde. Los nuevos árboles frutales se estaban estableciendo bien y las cabañas para huéspedes que Mike le había ayudado a construir estaban completamente reservadas hasta el otoño. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara. El próximo fin de semana llevaré a algunos amigos a hacer senderismo. ¿Existe alguna posibilidad de que pasemos por la granja para disfrutar de una de las famosas cenas de Beth? Prometimos no perdernos esta vez. Dan respondió, siempre eres bienvenido. Y trae a quien quieras. Tenemos mucha agua. Había aprendido que los momentos más importantes de la vida a menudo venían disfrazados de decisiones ordinarias. Ayude a desconocidos o deje que otra persona se encargue de ello. Comparte lo que tienes o protege lo poco que posees. Confía en que la amabilidad importa o asume que no es así. Dan había tomado la decisión correcta en un día caluroso cuando 3 excursionistas exhaustos necesitaban agua. Esa elección había salvado su granja, cambiado su vida y le había mostrado que el éxito no tenía que ver con lo que uno lograba para sí mismo, sino con lo que hacía posible para los demás. La granja que casi se había perdido por una ejecución hipotecaria ahora estaba prosperando. No solo como una operación agrícola, sino como un símbolo de lo que sucedía cuando a buenas personas se les daba el apoyo que necesitaban para tener éxito. Y todo empezó con 3 desconocidos que necesitaban ayuda y un granjero que no dudó en proporcionársela. ¿Te encanta esta historia? Pulsa el botón me gusta y suscríbete al canal para obtener más información. No olvides revisar el video que tienes actualmente en pantalla. No querrás perdértelo. Nos vemos en la próxima.